el C dice que hay que hacer 2A menos 3C, el ejercicio 13, ¿cierto? Dice que hay que hacer 2 por el vector A, ¿cierto? Menos 3 por el vector C. Menos 3 por el vector C. Ahí está. Bueno, la parte analítica, o sea, la parte por fórmula, es lo más fácil que hay en el mundo. Solamente hay que copiar el vector A, que es 3i más j. 3i más j. Esta es una forma coloquial de expresar un vector a través de los versores, que significa que el vector A, ¿cierto?, tiene dos componentes. Una componente en X, que vale 3 unidades, y una componente en Y, que vale 1 unidad. Y se puede escribir como par ordenado, 3, punto y coma, 1, ¿cierto? O se puede escribir en forma de los versores. Los versores son estos vectores unitarios que les expliqué en la clase pasada, pero que había que verlo bien porque mucho no lo expliqué en la clase, que es 3 por i más 1 por j, el 1 no se pone, pero es una forma coloquial de expresar las expresiones x e y. O sea, es un vector en forma rectangular, por si hay dudas, ¿no? Más, sigamos con esto, menos, 2a, menos 3 por c, ¿cierto? Menos 3 por paréntesis, y ahí viene el vector c. Y el vector c es menos i más 4j. Más 4j. Bien. Entonces, acá ahora para, digamos, para resolver esto, ¿cierto? Vamos a hacer acá la distributiva para eliminar los paréntesis. 2 por 3i, bueno, después 2 por más i, y después menos 3 por menos i, y menos 3 por más 4i. De esa manera eliminamos los paréntesis. Y seguimos avanzando. 2 por 3, 6i, más 2 por 1, 2j. Y acá menos 3 por menos i, menos por menos más, 3 por i. No se van a olvidar de distribuir el menos también, que el menos pertenece al 3. Menos 3 por menos i más 3i. Menos 3 por más 4j, menos por más menos, y 3 por 4, 12, j. Bueno, y finalmente, como se observa acá, hay que terminar de hacer la suma algebraica. Hay que sumar, o sea, sumar o restar, digamos, la i con la i y la j con la j. Nunca la i más la j o la i menos la j, porque no tendría sentido. Son dos componentes perpendiculares, la componente en x y la componente en y. 6i más 3i es 9i, ¿cierto? Y luego tengo más 3i, menos 12, perdón, más 2j, menos 12j, que da menos 10j. ¿Sí o no? O sea, se suma la i con la i, 6 más 3, 9, y la j con la j algebraicamente. 2 menos 12 es menos 10. Bueno, este es el resultado final. Bueno, que da este vector. Este es el resultado final del ejercicio 13, hecho analíticamente. 9i menos 12 menos 10j. Yo, si lo quisiera hacer esto gráficamente, porque también hay que hacerlo gráficamente, el ítem A y el ítem C, porque los otros, el B y el D, son más embrollados y se puede hacer también, pero es difícil de graficarlo porque quedan los vectores bastante colineales y es feo, pero este sí se puede hacer bien. Vamos a empezar con el vector A, ¿cierto? 3i más j. El vector A empieza en el origen y termina ahí. 3i más j, ese es el vector A. Vamos al vector C. Ay, cómo molesta esta barra, che. El vector C, menos i más 4j. Menos i más 4j. Menos i más 4j. No, menos i más 4j ahí. Esos son los videos, los vectores. O sea, el vector A es este. El vector A, 3 en X más 1 en Y, o sea, 3i más 1j, y el vector B es menos i menos 4j, menos 1i, ¿cierto? Está la componente en X, menos 1, más 4j. Este es el vector C. Bien, ahora lo que hay que resolver, pero gráficamente, esto lo tenemos que hacer gráficamente, es 2a menos 3c. 2a menos 3c es lo que hay que resolver ahora. ¿Se ubican? Bueno, para hacerlo gráficamente es parecido a lo que decíamos recién. Por ejemplo, cuando yo digo 2 por A, ¿qué tengo que hacer con el vector A? Al multiplicarlo por un escalar positivo, esto está explicado en los videos que había que ver, al multiplicarlo por un escalar positivo, ¿qué ocurre? Aumenta su módulo duplicándose, pero mantiene su dirección y sentido. Por lo tanto, el vector 2A va a empezar acá, como todos los vectores, y va a ser el doble de A, va a llegar ahí. O sea, va a ser 6i más
6i más 2j. Ese vector rojo que acabo de dibujar es el doble del vector a, o sea, 2 por a, ¿sí o no? Después viene menos 13. Bueno, acá no me va a alcanzar el tema del menos 13, lamentablemente. No me va a alcanzar, ¿por qué? Porque no me alcanza el cuadriculado del dibujo, pero el menos 13 es un vector, lo vamos a hacer acá en rojo de nuevo, que va en la dirección de C, pero en sentido opuesto, porque cuando un vector lo multiplicas por un número negativo, cambia el sentido del vector. O sea, C pasa a tener un sentido para el otro lado, y además el triple, ¿cierto? Y además el triple, así que allá vamos. Lo que sería menos 3C, empieza acá, ahí tendríamos menos un C, ¿o no? Luego tendríamos menos 2C, si duplicamos eso, menos 3C, lamentablemente me queda fuera del reticulado. Bueno, supongamos que acá sigue el dibujo, ¿no? Y ahora habría que hacer, digamos, un paralelogramo para resolver esta suma del 2A con el menos 3C. Se ubican, esto hay que hacerlo gráficamente. Este vector rojo que ven acá es menos 3C. En la práctica, ¿cómo se hace? Vos lo graficaste esto, agarrá una regla, prolongá C para el otro lado, ¿no? Bastante más largo. Y con un compás, hace centro, bueno, acá se me movió todo un poco, pero este se movió, pero tendría que estar ese punto ahí, ¿cierto? Justo en el origen. Bueno, estábamos diciendo, tenés que agarrar y haces, bueno, centro en el origen, con un compás. Abrís con la longitud de C, que tendrías el módulo de C. Y para el otro lado marcás bueno, se me ha corrido un poco el vector este. Y hay que marcar para acá. Una vez, no sé si se imaginan lo que estoy diciendo o no, haces centro en el origen, con esta longitud de C marcás una longitud para el otro lado, y después haces centro acá, y duplicá, y después haces centro ahí, y duplicá de nuevo. Bueno, cuando hagas el paralelogramo final, te va a quedar la respuesta. Entonces vamos a poner la respuesta, que se va acá en verde, ¿o no? El paralelogramo final es, desde acá, me corro 6, subo 2, vamos a suponer que este punto me corro 6, subo 2, va a quedar como por acá, ¿o no? Y la respuesta final, ¿qué lo quedaba? Que lo sacamos recién. 10, ¿cuánto era? 9i menos 10j, ¿cómo era? ¿Tienen la punta ahí a mano? 9i menos 10j. Bueno, 9i es acá, 9i latina, que es la componente en x, menos 10ji será por acá más o menos. Bueno, y entonces ahí finalmente va a tener el vector haciendo el último paralelogramo, ¿cierto? Habría que dibujar bien el paralelogramo, yo lo voy a dibujar acá finito, habría que unir este punto con este, ¿o no? Y este punto y ese punto con este, que queda un paralelogramo, ¿o no? Y ahí termina dando, eso es la construcción gráfica. O sea, lo que ustedes querían que supieran bien para esta clase es multiplicar un vector por un número real. Cuando al vector A lo multiplico por 2, se duplica. Cuando el vector C lo multiplico por menos 3, se triplica y se invierte por el signo menos. Eso todo lo había que saber ahora. Y finalmente terminamos haciendo la composición y acá queda 2A menos 3C, hecho gráficamente. No analíticamente y después te grafico el resultado porque no tiene mucha gracia. O sea, la construcción gráfica es todo un procedimiento. ¿Se ubican?